Candelaria, con este tema, todo lo que se discutió hoy en Casa de Gobierno y la reacción muy fuerte de la oposición con Larreta a la cabeza. Exactamente, Maxi, porque bueno, hoy el día arrancó con Gabriela Cerruti tratando de aclarar lo que dijo el presidente. En realidad, en parte responsabilizando casi al periodismo, porque en ningún momento el presidente dijo, bueno, me equivoqué, no lo dije claro, quiero dejar en claro que tal vez mi mensaje fue confuso, pero lo que quiero dejar en claro es esto. No. Primero, la vocera presidencial en su habitual conferencia de prensa habló con los acreditados en Casa Rosada, allí estuvimos, no aclaró, por el contrario, dijo que van a seguir respetando, que van a ir a todos los medios oficialistas u opositores, lo cual es un ejercicio democrático al cual corresponde que se haga, y dijo que el presidente en ningún momento había querido hacer mención a lo de Nisman, que era algo que le habían preguntado. Lo que se le preguntó era si efectivamente el presidente sentía que sus palabras habían podido ser interpretadas como una amenaza hacia el fiscal Luciani, y ella aclaró que no, que en ningún momento, que el presidente simplemente subrayó que Luciani tiene que leer más y entender más porque no ha argumentado lo suficiente para demostrar que la vicepresidenta tuvo algo que ver en la causa de vialidad. Por otro lado, el presidente después hizo declaraciones a una radio, dio una entrevista muy larga durante una hora, y allí lo que dijo fue que, de nuevo, ratificó. Nunca dijo que se había equivocado en las palabras que usó, sino por el contrario dijo que sus dichos habían puesto en riesgo o habían interpelado una cuestión de lo que se dice sobre la causa Nisman. Se metió más adentro de este tema y más incómodo todavía, y sí le dijo que ningún fiscal, ni Luciani, ni ningún otro tiene que preocuparse porque sea amenazada su seguridad personal mientras él sea presidente. El presidente entiende que es simplemente una pieza en el engranaje institucional que en la Argentina por suerte funciona desde 1983, que es la división de poderes y las instituciones y demás, y que el presidente, nadie espera que el presidente de la Nación garantice la seguridad de nadie. Y funcionan las instituciones en la Argentina. Claro. Entonces el presidente haciendo pie en ese tema, en todo caso es la propia justicia la que pide la ayuda de las fuerzas nacionales, un refuerzo de las fuerzas de seguridad. Y demás. Pero el argumento de él ayer era que no funcionan las instituciones, que la justicia no está funcionando y que en ese marco entonces cualquier cosa, digamos. Ese es el argumento. Pero ese argumento, bueno, qué sé yo, ese argumento lleva a la Argentina a un estadio inferior al de cualquier país latinoamericano. Y la verdad que es un argumento que, insisto, puede servir para un 20% de la población para encolumnar detrás de ese argumento a un núcleo duro del kirchnerismo. Pero así no funciona una nación, es decir, así no se gestiona. Y de hecho Alberto Fernández llegó con la idea de gestionar de otra manera. Ese es el problema de fondo sobre el cual parece estar el presidente embarrado. Exactamente, pero aparte, Maxi, otra cosa que dijo fue que él mismo había recibido amenazas. Contó que había recibido amenazas personales, que lo amenazaron de muerte y que eso él antes no lo había querido contar. ¿Qué tiene que ver con esto? Nada, como diciendo... Al presidente anterior también, y el presidente anterior, no sé, hacía las denuncias judiciales, actuaba el Ministerio de Seguridad, detenía gente que tuiteaba en contra del presidente, qué sé yo, pasa en todos los países del mundo. A muchos presidentes, la mayoría de los presidentes sufren una amenaza. Intervienen permanentemente, el servicio de seguridad. Y por supuesto que hay que estar atentos porque puede ser desde una broma hasta algo serio. No se entiende lo que quiere hacer el presidente, pero bueno. ¿Querés aportar lo de Larreta? Sí, te quería contar eso, porque la oposición en realidad salió esta mañana, antes de esta segunda aclaración del presidente, ya hubo muchas voces opositoras criticando lo que dijo el presidente ayer respecto, vinculando esto, ¿no? El caso de Nisman con la causa de vialidad y el fiscal Luciani. Entonces, el primero que salió fue Horacio Rodríguez Larreta, que lo primero que dijo fue, esta mañana dijo, presidente, usted ayer cruzó una línea, como diciendo, esto es intolerable. Dijo, presidente, ayer usted cruzó un límite, estas amenazas son una barbaridad de una irresponsabilidad nunca vista en la Argentina. Enseguida también salió Patricia Bullrich, que por tuit, no sé si tenemos los tuits para ponerlos, a lo mejor tenemos los tuits para que los veamos en pantalla, dijo, de acuerdo al artículo 109 de la Constitución Nacional, denunciaremos al presidente por alentar un golpe contra la Corte, contra los jueces que están juzgando hechos de corrupción del kirchnerismo y por amenazar al fiscal Luciani, paralelizando con la muerte del fiscal Nisman. Esto tuiteó Patricia Bullrich, que fue retuiteada por Cristian Ritondo y también, por supuesto, hubo voces como la de Mario Negri, María Eugenia Vidal, Facundo Manes. La verdad es que toda la oposición salió a criticar, muchos de ellos lo que hacían es
subir en el Twitter, por ejemplo, la parte del video de la entrevista de anoche en la que el presidente decía esta frase tan poco feliz y criticarle. Incluso María Eugenia Vidal puso, ¿está amenazando, presidente? Bueno, algunos más en un tono más de denuncia. La coalición cívica dijo que va a presentar una denuncia en el día de hoy, también diciendo que el presidente instiga el suicidio y amenaza al fiscal Luciani. En fin, hay repercusiones de todo tipo, pero en el gobierno la sensación que se vivía hoy ahí en la Casa Rosada es que Alberto Fernández quedó ahí empantanado en este tema y no se podía salir de la agenda de este tema porque una y otra vez volvía recurrentemente a decir esto y cada vez quedaba más atrapado. Bien, en un ratito volvemos respecto a cuáles son las prioridades y si esta discusión es una discusión que cala hondo, digamos, porque, insisto, si esta es la discusión, el presidente por primera vez se suma, digamos, al problema de fondo que siempre interpreta Cristina, ¿no? Que hay un problema en la justicia, que la justicia la persigue, que esa es la base de los problemas hoy de la Argentina. Pero el problema de fondo hoy parece ser otro, digamos, que es un poco lo que ha generado la crisis enorme del gobierno, ¿no? No se generó una crisis por la justicia, se generó una crisis porque el gobierno no ha encontrado un rumbo económico. Maxi, todo gobierno necesita un relato. Un relato. Más allá de la mala prensa que tuvo en su momento la palabra relato. Un relato es un proyecto de futuro, ¿no? Es decir, algo esperanzador, hacia dónde vamos. Nunca ese relato puede estar compuesto de la nostalgia por el pasado, por un lado, de lo que se hizo en otra etapa y ahora no se puede hacer, que es la tensión que hay siempre dentro del frente de todos, ¿no? ¿Por qué no hacemos lo que se hizo en el periodo anterior? Y por el otro lado, los problemas judiciales que se arrastran del periodo anterior, que no digo que no puedan existir y que no se tengan que solucionar, pero eso no puede ser ni emocionante ni convocante para la gente, que como vos lo ves ahí y desde hace prácticamente, te diría, 3 años, prácticamente desde el inicio del gobierno de Alberto, pero que venía de antes aún, pone como su principal preocupación la inflación, aún en momentos donde morían miles de personas con la pandemia. La principal preocupación seguía siendo la inflación. Ahora volvemos y vamos a ver un poquito también la última encuesta de Opina Argentina respecto a los reclamos de cambio político que hay en este momento en la Argentina, ¿no? Y que interpelan tanto al gobierno como a la principal oposición, a Juntos por el Cambio.